El ser humano envilecido y degradado es el principal contaminante. El Talmud nos enseña que existen dos formas principales de pecar: A, el imaginar que se peca, y B, ver a otros hacerlo. Este mismo libro nos recalca en otra parte que imaginar el pecado es peor que el pecado mismo. ¿Por qué? Porque el pecado en sí, nos dice Ari Carmel, puede preparar el camino al arrepentimiento, mientras que imaginar continuamente el pecado afecta de forma insidiosa toda la personalidad. A esto hay que añadir las leyes que, en nombre y pretexto de defender los derechos humanos de los niños, dichas leyes nos obligan a actuar de una manera bastante permisiva con nuestros hijos, so pena de ser denunciados y llevados incluso ante un juez y perder la patria potestad. Pero esto es lo que nos está dando la sociedad y sus formas de gobierno. Y cabría preguntarse, con toda esa libertad que se nos exige para con nuestros hijos, ¿hay más jóvenes libres? Los bares, las discotecas, las escuelas y la conducta en general de muchos jóvenes nos pueden dar muchas respuestas a ellos. La contaminación cultural es básicamente un problema moral y educativo. Y por eso hay que educar y educarnos. Y en esa labor estamos. Las fiestas del Dios de Israel a eso nos conducen. Nos hace falta una educación religiosa, moral, académica, que debe empezar por lo familiar. Pero desgraciadamente, la cultura de conquistados que hemos recibido desde hace más de 500 años es todavía una barrera que se torna infranqueable, pero juntos hay que empujarla para que se caiga. Hay que hacer conciencia que a mayor ignorancia, mayor esclavitud entre el pueblo, y ante una sociedad sumida en la corrupción que ha empezado a generarse en las esferas del gobierno, ha invadido al pueblo. La religión tiene mucho que dar, solo que muchas veces no se sabe dar, o no se quiere dar, porque interesa más el cielo que el mundo al cual se nos ha encargado labrar y cuidar. Hay que preparar con nuestro ejemplo a los gobernantes del mañana, con la verdad, la justicia y el amor a esta tierra, para terminar con el mundo de corrupción a la que nos han sumido los que tienen el poder civil, económico, cultural, político, etc. El mundo es nuestro hogar. Cuenta la Biblia hebrea que Dios, o los dioses, como en otras culturas, antes de formar al ser humano en la tierra, primero le construyó el medio ambiente donde había de vivir, y en una zona conocida en aquel entonces como Edén, hoy Mesopotamia, plantó un jardín. Dicho jardín estaba rodeado por 4 ríos. Uno se llamaba Pishón, el segundo Gihón. Estos ríos probablemente desaparecieron, pues no existen en este tiempo. El tercero se llamaba Hidelec, en español se le conoce como el Tigris, y el cuarto se llamaba Prat, conocido en español como Éufrates. Hoy en día, nadie sabe dónde se encontraba el jardín del Edén, pero probablemente se ubicó en Sumeria, donde más tarde se fundó Babilonia, pues se dice que ahí surgió la civilización. En dicho jardín, Dios hizo crecer toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para comer, pero aparte hizo crecer 2 árboles especiales. El uno se llamaba Etz Ahayim, el árbol de la vida, y el otro Etz Adaat Tov Berra, árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí colocó Dios al primer hombre hecho de la tierra para que se acordara que era parte de la misma naturaleza. Había también ahí animales, los cuales se comunicaban con el hombre, y él mismo les puso nombre a todos, pues ni los animales temían al hombre, ni el hombre temía a los animales. Todos vivían en armonía. Y cuando Dios formó a Adán, lo llevó por el jardín del Edén y le dijo: mira mi obra, ve cuán hermosa y excelente es, lo hice para tu bien. Mira que no eches a perder ni destruyas mi mundo, puesto que si lo haces, no habrá nadie que lo rehaga, dice Midrash Rabbah, Coelet 7. Pero el ser humano no entendió el mensaje, ni hizo caso de las recomendaciones del Creador. Primero comió el árbol de la sabiduría, del bien y del mal,
y se creyó también Dios Todopoderoso, y empezó a talar plantas, pues como le dio vergüenza andar desnudo, cortó algunas hojas para hacerse vestidos. Adán ya no estaba solo, le acompañaba su esposa Java, a quien quería mucho. Ambos desobedecieron la orden de no comer del árbol del bien y del mal, y después de comer de sus frutos, tuvieron que abandonar el jardín del Edén y empezar a trabajar la tierra con sus propias manos. Pero uno de los descendientes de Adán y Java, llamado Noah, redimió la tierra creando el arado como el primer instrumento de labranza, pues antes de Noah los seres humanos labraban la tierra con sus propias manos, y lo peor, la tierra no producía ningún fruto. A pesar de tanto esfuerzo, pero con el arado disminuyó su trabajo. Después, los seres humanos descubrieron el betún con el cual hicieron ladrillos y empezaron a construir viviendas y edificios. El primer gran edificio del que tengamos memoria fue una gran torre construida en Babilonia, actualmente conocida como la Torre de Babel. La finalidad de esa torre era construir la primera ciudad a su alrededor. Según la Biblia hebrea, la intención de Dios no era que los seres humanos se agruparan en grandes ciudades, sino que se extendieran por todo el mundo y que cada familia viviera dentro de un jardín. Por eso Dios creó una multitud de idiomas en ese lugar, para que nadie se entendiera y cada familia se dispersara y formara su propio clan. Pero eso no resultó, y se empezaron a crear las grandes ciudades, generando graves contaminaciones al medio ambiente. Los ríos, los mares, los aires, los bosques, buscando la comodidad de la gente, en especial de la gente del poder a costa de lo que fuera, no se dieron cuenta que estaban dañando nuestro mundo. Con el crecimiento de la población y los grandes asentamientos humanos, hubo necesidad de llevar a algún lugar los desechos humanos. Estos, si bien contaminaban, no lo hacían en la proporción cuando esos asentamientos se convirtieron en pueblos y ciudades, pues la necesidad ya no era dónde llevar los desechos humanos, sino los desechos industriales y peor aún, los desechos radioactivos. Por desgracia, nadie tuvo otra idea que enviar esos desechos a los mares a través de nuestros ríos. Y es así como nuestros ríos se convirtieron en caños que hoy atraviesan nuestros pueblos y ciudades, y muchos de ellos a campo abierto, generando malos olores, pero a la vez provocando infecciones a las personas que viven cerca de ellos. Hasta hace unas cuantas generaciones, en los pueblos se bebían aguas de manantial, y cada uno acarreaba sus aguas en cántaros. Hoy, las mismas empresas que han ensuciado nuestros ríos y han acabado con nuestros manantiales, nos venden el agua en garrafones. No tardará mucho tiempo en que se nos venda agua para bañarnos y lavarnos las manos, pues los grandes consorcios comerciales se han beneficiado de la contaminación de las aguas que ellos mismos han generado. Las grandes potencias envían sus desechos radioactivos a terrenos de los países pobres, contando con la complicidad de sus gobiernos. Existen lugares en el mundo donde ya no llueve, y cuando llega a llover caen lluvias ácidas, y todo esto es también porque se han acabado nuestros bosques. Aún grandes bosques como los del Amazonas en Brasil, que son uno de los pulmones del mundo, están siendo explotados por los ricos y multimillonarios talamontes, que han hecho de la tala de los bosques una gran máquina de hacer dinero. Y hay de aquel que se le ponga enfrente, porque puede perder no solo la libertad, sino la vida, pues los talamontes y sus patrocinadores son personas protegidas políticamente. Hoy en día es muy difícil mirar un bosque